Suffering from dry, tired, irritated eyes? Don't let dry eyes win. Use Systane Pro. It hydrates, restores, and protects dry eyes for up to 12 hours. Systane Pro. Triple action dry eye relief. Hey, I like your new RAV4. Thanks, yours too. What does RAV stand for anyway? To me, it's the Remarkably Advanced Vehicle. Really? To me, it's the Runway Approved Vehicle for its amazing style. What about Remarkably Adaptable Vehicle because of its versatile cargo space? Or Really Admired Vehicle? Oh, or Really Awesome Vehicle. It really is the recreational activity vehicle. The stylish 2026 Toyota RAV4 Limited. What's your RAV4? Imagínese una tarde junto al mar de Galilea. El sol se pone lentamente, coloreando el cielo de naranja y oro, mientras el viento sopla suavemente, trayendo consigo el fuerte olor del mar y del pescado recién pescado. Con este telón de fondo conocemos a Zebedeo, un hombre de manos callosas y mirada atenta, acostumbrado a enfrentarse al sol y a las tormentas con la misma firmeza. Nació en la región de Betsaida, una aldea sencilla pero bulliciosa, donde la vida giraba en torno al pescado, la fe y la familia. Zebedeo creció escuchando las historias de los profetas, aprendiendo a torcer cuerdas, remendar redes y leer las señales del tiempo en las nubes. Desde muy pequeño comprendió que la supervivencia venía del sudor, pero que el sentido de la vida residía en lo que no se podía ver con los ojos. Residía en las promesas de Dios, en las oraciones susurradas antes de echar las redes. Se casó con Salomé, una mujer de presencia firme y corazón ardiente. Juntos crearon un hogar donde el pescado se servía con fe, donde se respetaba el sábado y donde sus hijos crecieron bajo la atenta mirada de su padre, que les enseñó no solo a pescar, sino a ser hombres. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una ayuda económica, haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. Pero Zebedeo no era un hombre corriente. Había algo en él que escapaba a las palabras, una fuerza silenciosa, una confianza en Dios que podía verse incluso en la forma en que sujetaba su remo. Y fue en este hogar, entre redes esparcidas e historias del Antiguo Testamento, donde nacieron Santiago y Juan, sus hijos. Dos muchachos que pronto demostrarían que tenían el fuego de su padre en los ojos. Y algo más, algo que ni siquiera Zebedeo podía explicar. Santiago era el mayor, Juan le seguía de cerca. Dos hermanos que parecían haber nacido del mismo mar, fuertes, inquietos, valientes. Desde pequeños era difícil retenerlos en casa. Siempre estaban correteando por la arena, revolviendo las redes de su padre, haciendo demasiadas preguntas y queriendo subir a la barca antes incluso de saber nadar correctamente. Zebedeo los miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que aquel espíritu inquieto era una bendición, pero también podía ser un problema. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Los dos tenían un carácter impaciente, casi explosivo. Si los peces no venían, se quejaban. Si el mar estaba demasiado tranquilo, se aburrían. No eran malos chicos, solo eran intensos. Como si el trueno viviera dentro de ellos, del tipo que viene antes de la lluvia. Salomé, con sus maneras directas, solía decir que Dios tenía planes para ellos, y que, hasta entonces, el mundo tendría que aguantarse. El apodo vino después, pero parecía hecho a medida. Cuando Jesús les llamó para que le siguieran, les miró y dijo: Boanerges, hijos del trueno. Y mira, no era una forma de hablar, era casi una profecía. Lo que Zebedeo había visto en los ojos de sus hijos desde que eran pequeños, ahora tenía un nombre,
un nombre que mezclaba fuerza, ruido, impulso y fuego. Pero lo más curioso fue que, aun con todo ese temperamento, los dos lo dejaron todo en un abrir y cerrar de ojos. Estaban en el barco con su padre, en plena faena, cuando aquel hombre pasó y les llamó. Y sin pensárselo dos veces, sin largas despedidas ni complicadas explicaciones, se marcharon. Así de sencillo. Como si en el fondo supieran que llevaban toda la vida esperándolo. Zebedeo se quedó en la arena. Vio alejarse a sus hijos, primero con los ojos, luego con el corazón. Y allí, en el silencio solo roto por el sonido de las olas, comenzó un viaje difícil. Mazda has been named Consumer Reports' safest new car brand. It starts with our approach. Every Mazda comes standard with proactive safety features, so you're more aware of what's around you, more focused on the road ahead, and ready before problems ever start. Mazda, more of what matters most to you. Go to MazdaUSA.com to learn more. Consumer Reports does not endorse or promote any product. Choice Hotels gets you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Diferente. La vida de Zebedeo era la barca, literalmente. No era un simple pescador con una vieja red y un remo torcido. Era dueño de un pequeño negocio familiar que iba más allá de sus hijos. Tenía empleados, personas que confiaban en él, que aprendían de él, que seguían su ritmo, firme, directo, sin rodeos. En aquellos tiempos, eso era señal de respeto y sustento. Zebedeo no tenía oro, pero tampoco pasaba hambre. Era uno de esos hombres que construyen su vida con sus propias manos, día tras día, sacando el pan de las aguas. Santiago y Juan trabajaron con él desde muy jóvenes, ayudaban con las redes, aprendían a negociar el pescado en el mercado, cargaban pesos sin quejarse, bueno, casi sin quejarse. Era una rutina dura, pero los unía a los tres como si el mar los hubiera cosido juntos. A veces ni siquiera necesitaban hablar. Bastaba una mirada de Zebedeo para que los chicos supieran qué hacer. El barco era el corazón de la familia. Era donde sudaban, rezaban y hablaban. A menudo el cielo se aclaraba y ellos seguían allí, remando en la oscuridad, esperando a que el primer pez mordiera la red. Era allí, en el ir y venir de las olas, donde padre e hijos intercambiaban secretos, se reían de viejas historias y discutían las enseñanzas de la Torá que oían en la sinagoga. Pero todo esto adquirió un sabor distinto tras la llamada. La barca, antes símbolo de unidad, se convirtió en señal de partida. Santiago y Juan seguían volviendo de vez en cuando, pero su mirada estaba ya en otro horizonte. Hablaban de otra manera, con un brillo en los ojos que Zebedeo no había visto nunca. Y por mucho que echara de menos la rutina con ellos, también lo sabía. Algo más grande alejaba a sus hijos de la orilla. Y no era solo su ausencia lo que empezaba a cambiar el ritmo de las cosas. La presencia de aquel tal Jesús, que cada vez estaba más cerca, lo estaba poniendo todo patas arriba. Era uno de esos días que parecían como cualquier otro. El sol saliendo lentamente, el sonido del remo cortando el agua, la red echada con aquel chasquido seco. Zebedeo estaba en la barca como de costumbre con Santiago y Juan. Trabajaban en silencio, cada uno concentrado en lo que hacía. Era un día cualquiera, hasta que dejó de serlo. En la orilla se reunía una pequeña multitud. Un hombre hablaba y la gente escuchaba con una atención que no se ve todos los días. No gritaba, pero cada palabra parecía atravesar el aire como una flecha. Zebedeo levantó un momento la vista. Curioso, era aquel rabino de Nazaret, Jesús.
el mismo que había viajado de pueblo en pueblo hablando del arrepentimiento, del reino de Dios, curando a gente a la que nadie más miraba. Y ahora estaba allí, justo delante de ellos. Jesús gritó. No gritó, no insistió, simplemente llamó. Santiago y Juan se miraron, luego miraron a su padre. No dijeron nada, simplemente dejaron caer la red de sus manos y se fueron, sin más, como si llevaran mucho tiempo esperándolo, como si aquella voz hubiera salido directamente del corazón. Zebedeo se quedó quieto, aguantando solo el peso de la red. Vio alejarse a sus hijos, sintió que la barca se balanceaba de un modo extraño. No era el mar, era el vacío, y por un momento ni siquiera supo qué sentir. ¿Era orgullo? ¿Era dolor? Quizá un poco de ambas cosas. Aquella escena tan rápida, tan silenciosa, se convirtió en un corte en su alma, un corte que sangraba fe y anhelo. Pero no gritó, no intentó hacer retroceder a nadie. Simplemente se quedó allí, tan firme como siempre. Y Jesús siguió con sus hijos, desapareciendo en el polvo del camino. Lo que Zebedeo quizá no sabía era que aquel momento, aquel silencio lleno de todo, sería el comienzo de un punto de inflexión que no solo cambiaría la vida de sus hijos, sino también la suya propia. Después de que Santiago y Juan se marcharan con Jesús, el nombre de Zebedeo empezó a desaparecer de la historia. Se desvaneció sobre el papel, porque It's your league to dominate in EA Sports Madden NFL 27. Powered by the all-new Persona engine, you can build your franchise the way you want. And to really live your entire football journey, get the MVP Bundle. It comes with access to College Football 27, Madden NFL 27, plus deluxe edition rewards in both games. From campus legend to NFL superstar, make your rise with the MVP Bundle. Learn more at EA.com. Rated E for everyone with mild lyrics, user interact, and in-game purchases includes random items. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. en la vida real seguía allí, firme en el mismo lugar donde todo comenzó. Era como esos árboles en los que ya nadie repara, pero que siguen dando sombra y sosteniendo toda la tierra sin hacer ruido. Volvió a la barca, siguió pescando, siguió enseñando a los más jóvenes, guiando a los empleados, tendiendo redes, sacando peces, ocupándose de todo como siempre había hecho. Pero ahora había algo diferente en el aire. El silencio dentro del barco ya no era el mismo. La ausencia de sus hijos pesaba más que la cesta llena de tilapias. Y, sin embargo, no se quejó. Zebedeo tenía una fe que no se quejaba. Su fe no necesitaba manifestarse. Era el tipo de fe que vive entre bastidores, pero que se mantiene firme cuando todo parece estar patas arriba. Mientras sus hijos caminaban por pueblos desconocidos, presenciando milagros, escuchando parábolas, aprendiendo a amar a sus enemigos y a enfrentarse al miedo, él estaba allí, aferrándose a lo que podía, siendo la base, siendo la raíz. Y tal vez ese fue su papel todo el tiempo, ser la base. Porque para que alguien suba, tiene que agarrarse fuerte ahí abajo. Y Zebedeo lo hizo sin necesidad de destacar, sin necesidad de estar en primera línea. Aunque tenía el corazón apretado, aunque no tenía respuestas, confió a su manera, a su tiempo. Salomé, su mujer, tampoco se quedó quieta. Poco a poco empezó a acercarse a Jesús, a implicarse, a seguir al grupo. Y allí, entre las mujeres que apoyaban el ministerio, surgió como una presencia fuerte. Era como si cada una de ellas hubiera aceptado una parte diferente de aquella llamada. Los hijos, la misión, ella, el servicio, y Zebedeo, el apoyo silencioso. Pero lo que nadie imaginaba
era que aquella mujer discreta que compartía su vida con Zebedeo aún aparecería en uno de los momentos más notables de toda la historia. Salomé nunca se escondió detrás de las cortinas de la historia. Tenía el tipo de presencia que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Caminaba con firmeza, hablaba con claridad y tenía una mirada que lo decía todo antes de que salieran las palabras. Cuando Santiago y Juan siguieron a Jesús, ella no se quedó en casa con los brazos cruzados. Ella también le siguió. De otra manera sí, pero con el mismo compromiso. Mientras Zebedeo se ocupaba de las cosas de casa, de mantener la barca, el sustento y la estabilidad, Salomé se acercó más al grupo de discípulos. Ayudaba, servía, estaba presente entre bastidores en los milagros, en las conversaciones a la sombra de los olivos, en los momentos de hambre, sed y cansancio. Era como si hubiera encontrado una misión propia en el camino de Jesús, paralela a la de sus hijos, pero igual de importante. Y eso no era poca cosa, más aún en aquella época. Una mujer que dejaba la comodidad del hogar, viajaba a tierras lejanas, se implicaba en una misión dirigida por un rabino. Era atrevido, valiente, incluso mal visto por algunos. Pero a Salomé no parecía importarle. Ella sabía a quién estaba siguiendo, y eso era suficiente. Zebedeo nunca trató de detenerla. No sujetó a Salomé por el borde de su vestido, ni trató de persuadirla para que se quedara. La conocía demasiado bien para eso. Sabía que cuando ella ponía algo en su corazón, nadie podía sacarlo. Así que, incluso desde lejos, la apoyó. Era esa complicidad silenciosa de quien ha compartido mesa, hijos, penas y sueños. De alguien que entendió que la fe también tiene sus propios caminos y que a veces estos caminos llevan en direcciones opuestas, pero siguen el mismo cielo. Y así fue como Salomé empezó a aparecer cada vez más, al fondo de la multitud o cerca de la cruz. Una mujer que no estaba allí por casualidad. Ella estaba allí con un propósito. Mientras Salomé seguía de cerca a Jesús, y Santiago y Juan se adentraban cada vez más en la misión que habían abrazado, Zebedeo continuaba al mismo ritmo de siempre. La barca. This episode is brought to you by Netflix. The MLB at Field of Dreams returns. Bryce Harper and the Philadelphia Phillies face Byron Buxton and the Minnesota Twins at the iconic Field of Dreams ballpark. The field is calling. Watch the MLB at Field of Dreams game live on Netflix Thursday, August 13th at 7:30 p.m. Eastern, 4:30 p.m. Pacific. This episode is brought to you by Starbucks. That is fire! Whoa, that's good. This might be the drink of the summer. Okay, I like this one too. I'm rocking with it, okay. Try it for yourself. Starbucks Refreshers Concentrates are coming home. Find them in the coffee aisle and make it yours. El mar, las redes, todo seguía allí, pero por dentro ya no era el mismo. Algo había cambiado. El viejo pescador, que antes hablaba más de peces y viento, ahora estaba callado, mirando al cielo, como esperando una respuesta, o al menos una señal. No era hombre de discursos, no lo necesitaba. Su fe era de las que no hacen ruido pero resisten las tormentas. Zebedeo no aparecía en los milagros, ni en los sermones, ni entre los que llevaban el nombre de discípulo. Pero cada vez que sus hijos volvían a casa, cansados, sucios, entusiasmados por las historias que contaban, él escuchaba, y escuchaba con atención. Hacía preguntas sencillas, dejaba escapar una sonrisa por la comisura de los labios, no dudaba, se limitaba a absorberlo todo. En tiempos tan llenos de desconfianza y miedo, eligió confiar. Y eso era enorme, porque seguir a Jesús en aquella época no era solo hermoso e inspirador, era peligroso. Los fariseos lo miraban de arriba a abajo, los romanos lo vigilaban y la gente no siempre lo entendía. Pero aún así, Zebedeo no se interpuso en el camino de sus hijos. Al contrario, era como si los bendijera día tras día, sin decir una palabra.
Tal vez recordaba a Abraham cuando entregó a Isaac, o de Ana, que entregó a Samuel. Y pensó, yo también entregué al mío, pero sin altar, sin cuchillo, sin espectáculo, solo fe. Una fe oculta tras una mirada firme y unas manos callosas. Y fue esta entrega silenciosa, esta confianza inexplicable, lo que sostuvo la ausencia, el miedo e incluso el anhelo. Porque incluso sin salir de Betsaida, Zebedeo participaba en todo, con el corazón. Y este vínculo con sus hijos iba mucho más allá de la sangre. Duraría hasta los últimos días de uno y hasta los largos días del otro. El tiempo pasó, y con él los hijos de Zebedeo dejaron de ser solo aquellos jóvenes impetuosos de la barca. Santiago se convirtió en uno de los 12 apóstoles, Juan también, pero cada uno tomó un camino dentro de su propia vocación. Santiago era audaz, era directo, firme, rápido para tomar decisiones, como su padre. Juan, en cambio, aunque seguía siendo portador del mismo fuego, se convirtió en alguien más dulce, más contemplativo, pero el trueno seguía vivo en ambos. Zebedeo, de vuelta en Betsaida, recibía noticias. Algunas venían de boca de viajeros, otras de la propia Salomé cuando volvía de acompañar al grupo. Pero nada le preparó para la noticia que llegó de repente, como un viento cortante en una mañana de pesca. Santiago había sido asesinado, Herodes lo había hecho arrestar y luego lo hizo matar, sin juicio, sin defensa, solo porque era un seguidor de Jesús. Dicen que cuando Zebedeo se enteró, no lloró delante de nadie. Simplemente cerró los ojos, permaneció en silencio y respiró hondo. Un silencio pesado, doloroso, pero firme, como alguien que entiende que no hay que explicarlo todo, solo aceptarlo. Perder a un hijo nunca es natural, más aún de forma tan injusta. Pero de alguna manera Zebedeo sabía que James no había muerto en vano. Había llegado hasta el final con el mismo valor que había tenido desde niño, cuando se arrojó al mar sin miedo a la corriente. Y John se quedó. Vio partir a su hermano y siguió adelante. Fue el último en morir de todos los apóstoles. Vivió muchos años, vio mucho, escribió aún más. Fue el discípulo amado, el que estuvo al pie de la cruz, el que cuidó de María, el que tuvo visiones en el exilio. Todo ello llevando el mismo nombre, la misma sangre, el mismo espíritu que procedía de Zebedeo. Pero lo que aún dejaba en silencio al viejo pescador era el misterio que rodeaba su propio fin. Porque mientras sus hijos seguían el curso de la historia, él mismo parecía desaparecer de la escena. Nadie sabe a ciencia cierta cómo o cuándo se fue Zebedeo. La Biblia guarda silencio al respecto. Ningún versículo describe sus últimos días. Ninguna carta menciona su final. Es como si se hubiera retirado lentamente de la historia, de la misma forma en que siempre. What's that, bud? The Lincoln Summer Sales Event is on now, with exclusive offers? Oh! So you want to feel the wind pouring through the available open panoramic vista roof on a road trip? And spend the afternoon beachside hanging out on the back of the spacious Lincoln Splitgate? Okay, I'll schedule a Lincoln test drive today, right before your vet appointment. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com. Amazon Health AI presents Painful Thoughts. Why did I search the internet for answers to my cold sore problem? Now I'm stuck down a rabbit hole filled with images of alarmingly graphic sores in various stages of ooze. I can clear my search history, but I can never unsee that. Don't go down the rabbit hole. Amazon Health AI gets you the right care, fast. Healthcare just got less painful. Había vivido, sin llamar la atención, sin necesitar un escenario. Simplemente se fue, como un barco que desaparece en el horizonte, pero del que aún se oye el sonido del remo cortando el agua durante un rato. Tal vez vivió para ver a Juan convertirse en esa figura respetada entre los seguidores de Jesús, conocida por su sabiduría y su amor.
Tal vez se marchó antes, con el corazón todavía apesadumbrado por la ausencia de Santiago. O tal vez se fue en paz, sabiendo que sus hijos estaban donde debían estar, aunque le hubiera costado todo. Lo cierto es que aunque el nombre de Zebedeo desapareció de las líneas del texto sagrado, en realidad nunca desapareció. Quedó registrado en los evangelios no como protagonista, sino como raíz. Y toda raíz es invisible cuando el árbol crece, pero sin ella nada puede mantenerse en pie. Su legado no está solo en los hijos que siguieron al Maestro, sino en lo que sembró en ellos mucho antes de la llamada. El sentido del deber, el valor para elegir, la fe para echar las redes. Era el tipo de hombre que enseñaba a servir sin tener que presentarse, que aceptó el plan de Dios aunque no lo entendiera del todo, y que confiaba cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Un hombre que vivió entre el mar y la fe, entre el silencio y el trueno. Y es curioso pensar que su nombre siguió resonando incluso después del final, porque hasta el día de hoy, cuando alguien habla de Santiago y Juan, ahí está él, como una sombra firme tras sus pasos. Pero lo más impresionante es que, aún con tan pocas apariciones en las Escrituras, Zebedeo sigue teniendo una enorme carga simbólica, que atraviesa las épocas y llega hasta aquí. El nombre de Zebedeo aparece solo unas pocas veces en los evangelios, rápidamente, casi como un susurro entre los grandes relatos. Pero lo que llama la atención es lo mucho que este nombre conlleva. Cada vez que se menciona, está vinculado a algo más grande que él mismo. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, hijo de Zebedeo. No es solo una forma de identificación, es como si la historia gritara, incluso sin decirlo, proceden de alguien que dejó su huella. ¿Y cuáles eran esas marcas? No curó ciegos, ni multiplicó panes, ni escribió cartas a las iglesias, ni escaló montañas para rezar, pero cumplió en silencio una de las misiones más difíciles: preparar y soltar, educar con firmeza y luego soltar. Ser el padre de dos hombres que cambiarían el mundo y, sin embargo, mantener los pies en la arena, las manos en las redes y el corazón rendido. ¿Es para tanto o no? Zebedeo no se convirtió en discípulo en el sentido formal. No caminó con Jesús por los pueblos, pero su fe corría por las piernas de sus hijos. No dio sermones en público, pero su vida enseñó sin necesidad de púlpito. Él era el cimiento que sostenía, el puente entre los ordinarios y los llamados. Y eso le convierte en parte de la misión, aunque no dijera ni una palabra en los evangelios. Incluso el apellido de sus hijos lleva una parte de él: hijos del trueno. Y el trueno no se forma de la nada. Nace de una combinación exacta de fuerza y atmósfera. Santiago y Juan llevaban dentro una energía que tenía raíces, una fuerza que comenzó mucho antes de su encuentro con Jesús. Empezó en un hogar sencillo junto al mar, con un padre que enseñaba más con el ejemplo que con las palabras. Y tal vez ese es exactamente el punto, porque si nos fijamos, lo que realmente marca la diferencia en el camino no es solo estar al frente, sino ser el que se agarra fuerte cuando los demás dan sus primeros pasos. Zebedeo era ese tipo de persona. Un hombre que no necesitaba un escenario, sino que apoyaba a las personas que subían a él. Un padre que preparaba a sus hijos para el mundo y, sobre todo, para el reino. Nos enseña, sin decir una palabra, que a veces la mayor vocación no es dejarlo todo y seguir adelante, sino permanecer firme donde Dios te ha plantado. Ser una presencia constante, ser un apoyo, ser una raíz. Y la raíz no aparece, pero sin ella el árbol no puede sostenerse. Es fácil dejarse cautivar por los nombres que brillan, por los rostros que acaparan la atención, pero la verdad es que detrás de cada Santiago y Juan hay un Zebedeo, alguien que formó, sostuvo y luego dejó ir. La lección que nos deja es sencilla, pero profunda. A veces, el papel más importante no es el que está a los ojos de todos,
sino el que está en el corazón de Dios. Vivió su fe en la vida cotidiana, junto al mar, en el cuidado de su hogar, en la confianza silenciosa. Y cuando llegó el momento de entregarla, lo hizo, sin resistirse, sin drama, con fe. De Zebedeo aprendemos que el anonimato no significa falta de propósito, que el silencio también predica, que mantenerse firme, incluso lejos de los focos, es una forma de valentía, y que formar a las personas mediante la paciencia y el ejemplo es una misión tan grande como cualquier milagro. Por eso, aunque su nombre solo aparezca de pasada en las Escrituras, su historia sigue resonando, como un trueno lejano, firme, profundo, inolvidable, un recordatorio de que Dios ve lo que nadie más ve y utiliza lo simple para sostener lo eterno. Si te ha gustado la historia de Zebedeo y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este vídeo y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan required. $15 per month equivalent. Taxes and fees extra. Initial plan term only. Greater than 50 gigabytes may slow when network is busy. See terms. Summer's full of reasons to look your best. Tecovas has everything you need to show up in style. Their Western boots are handcrafted in over 200 steps by hand with premium cowhide and exotic leathers. Stop by your local Tecovas store for the full experience. Free drinks, boot shines, and complimentary boot branding to make your pair truly yours. Their team is there to help you find exactly what fits your summer. And of course, you can always stop by Tecovas.com. Tecovas, forever West.